El Tribunal Supremo ve indicios de peso de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, habría cometido un delito de revelación de secretos, y señala el mismo magistrado del Tribunal Supremo que la Moncloa, presidencia del gobierno de la Moncloa, habría sido el primer destinatario, digamos, del cuerpo del delito. Eligio Hernández fue fiscal general del Estado con Felipe González en la presidencia del gobierno. Don Eligio, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Usted entiende que a día de hoy, y después de esa citación al fiscal general del Estado para declarar como imputado, ¿usted entiende que Álvaro García Ortiz siga siendo el fiscal general del Estado? No lo entiendo hace mucho tiempo, porque aunque él entienda que el Supremo ha iniciado un procedimiento penal contra él con una sobreactuación, aunque él crea que tiene razón él, debe dimitir porque le está causando un daño irreparable al Ministerio Fiscal y a los fiscales. Lo lógico, lo sensato, lo prudente es que haya dimitido ya hace mucho tiempo. Que hubiera dimitido incluso antes de esa citación. Desde el momento en que se inició un procedimiento contra él, aunque él crea que tiene la razón, debió dimitir porque así se inicia una investigación sin el prejuicio que le está causando al Ministerio Fiscal, que es algo tremendo porque es una institución básica del Estado de Derecho, ¿no? Le decía que, además de esa citación al fiscal general, a su mano derecha, el juez del Tribunal Supremo, digamos que establece una conexión entre la Fiscalía y Presidencia del Gobierno en la Moncloa, que habría sido el destinatario de ese correo con la supuesta revelación de secretos, en concreto de la negociación que estaba estableciendo el novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Hacienda. ¿Qué le parece que el juez señale también a Presidencia del Gobierno, don Eligio? Bueno, yo es la primera vez que conozco el tema no por lo que dice la prensa, sino por lo que dice un auto, y claro, nadie mejor que el juez de instrucción puede afirmar que se ha probado esto o que se puede probar. La instrucción es simplemente una preparación, un acopio de pruebas para el juicio oral que en su día pueda celebrarse. Naturalmente un juez de instrucción del Tribunal Supremo, se presume que no afirma esas cosas si no tiene base para ello. Claro, además, en el contexto en el que se produce esa investigación judicial, con esa conclusión, Presidencia del Gobierno fue el primer destinatario, digámoslo así, del que habría sido el cuerpo del delito, y el contexto son, entre otras, esas palabras, las recordábamos hace unos minutos en el programa del propio Presidente del Gobierno, hablando del fiscal general del Estado como su fiscal general. ¿Usted qué pensó, qué sintió incluso cuando escuchó al Presidente del Gobierno hablar en esos términos de la Fiscalía? Bueno, es que eso es otro grave error de concepto. El fiscal general del Estado no es el fiscal del gobierno, es el fiscal general del Estado, que no está previsto en el estatuto que tenga que obedecer o tenga que actuar conforme le pide el gobierno. El estatuto establece que si el gobierno quiere algo del fiscal general del Estado, le interesa una determinada actuación, que éste debe someterla a la Junta de Fiscales de Sala para responderle al gobierno de su petición. Es decir, que no es su fiscal, es el fiscal general del Estado que tiene una autonomía funcional. Y dicho de otra forma, es importante, ya que tengo oportunidad de decirlo, el Ministerio Fiscal está integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. Tenemos ahora el espectáculo de que el presidente del gobierno y los ministros están defendiendo al fiscal general del Estado. ¿Frente a quién? Frente al Poder Judicial, que también es el fiscal general del Estado. Es decir, hay una contradicción y un grave error político el que se está cometiendo. Quien tiene que defender al fiscal general del Estado son el Consejo Fiscal o las juntas de fiscales, que por cierto, una está personada y el Consejo Fiscal ha pedido su dimisión. Es decir, que se está un poco perdiendo los papeles en este tema por parte del gobierno.
Estaríamos hablando, por tanto, nos dice, de un error político y también de una anomalía. No sé, don Eligio, si se lo parece también una anomalía esa reforma de la ley que propone, que ha propuesto, que ha expuesto el Partido Socialista y que pretende, digamos que limitar las acusaciones, en el caso de juicio, también silenciar a algunos jueces y que tendría una primera consecuencia, que es que se podrían paralizar las investigaciones judiciales abiertas al entorno del presidente del Gobierno. No sé si eso también le supone una anomalía, en este caso sería un intento de anomalía. La anomalía no es un tema, es un grave intento de invadir el Poder Judicial. Yo he hecho una afirmación y la voy a repetir ahora. Miren ustedes, esa ley no se puede aplicar, no se va a aplicar, porque es inconstitucional desde el primer artículo hasta el último, es evidente. Y los jueces que tienen que aplicarla, si llegara a aprobarse la ley, que lo dudo, plantearán una cuestión de inconstitucionalidad, con lo cual ya no se aplica automáticamente, o plantearán una cuestión prejudicial ante el Tribunal de las Comunidades Europeas. Esa ley no se puede ni se va a aplicar, porque no tiene posibilidad ninguna de adecuarse a la Constitución, todo lo contrario. El hecho de que además se pueda aplicar incluso con carácter retroactivo, que es lo que propone el Partido Socialista, da la sensación de que afianza esa sensación de que es una ley hecha casi con nombres y apellidos de quienes serían sus beneficiarios, que serían precisamente el entorno del presidente del Gobierno. Bueno, toda ley tiene vocación de generalidad y de principio de igualdad. Es decir, todo el mundo sabe, no hace falta ser jurista, porque el que más o el que menos se ha leído la Constitución, que el principio de irretroactividad es uno de los que preside la Constitución española. Por lo tanto, aplicar esa ley con efecto retroactivo es absolutamente inconstitucional también. Aparte de que se aplicaría a unos procesos en lo que se está pensando que se ha hecho para aplicarlos a esos procesos y no a los otros que estarían en la misma condición en toda España. Es decir, estamos ante otro callejón sin salida. Y una cosa más, don Eligio, el pasado viernes en el programa charlábamos con un magistrado con el que solemos mantener con cierta frecuencia ese tipo de charlas para analizar también estas cuestiones, y nos decía ese magistrado, no sé si será la última o una de las últimas veces que pueda hablar con ustedes, porque ese intento de reforma también lo que hace es limitar nuestra libertad de expresión como magistrados. ¿Usted cree que llegaremos a eso, don Eligio? Bueno, es que esa es otra cuestión también mal planteada. Todo juez tiene derecho a la libertad de expresión, no tiene restricciones para un miembro de la carrera judicial. Yo ya estoy jubilado, pero a mí cuando se me pedía opinión sobre cualquier hecho, aunque tuviera relevancia política, la decía. Es más, tengo la obligación, el pueblo tiene el derecho a saber qué es lo que opinan los jueces sobre determinado, lo tiene que hacer con rigor, lo tiene que hacer con prudencia, y en todo caso, si luego conoce como tal juez de un asunto sobre el que ya ha opinado, pues hay un sistema de recusación y abstención establecido en la ley que puede ser aplicado. Es decir, que no tiene sentido vulnerar la libertad de expresión, restringirla en el caso de que sean los jueces los que tengan que dar opiniones. Don Eligio Hernández, fiscal general del Estado, que lo fue, ya decíamos, con Felipe González en el Gobierno. Gracias de verdad por su tiempo. Le enviamos un fuerte abrazo. Igualmente, gracias.